Seol, paraíso y tormento. A lo largo de este mensaje te voy a mostrar a dónde van las personas justas, cómo es ese lugar. La Biblia habla de que las personas que mueren van a estar en un sueño profundo. ¿Qué sueñan? ¿Están conscientes las personas que van al paraíso? ¿O están inconscientes, no tienen conciencia alguna? No recuerdan, no saben nada. ¿Cómo están esas personas en el paraíso? ¿Qué es el paraíso? ¿Qué es el cielo? Quiero mostrarte también que el Seol es el mismo lugar de los muertos donde van los justos y los injustos, solo que está dividido por un gran abismo, el cual es mencionado en la historia del rico y Lázaro a través de Yeshua HaMashiach. Quiero mostrarte a lo largo de este estudio que el castigo no es el mismo para todos, que hay un castigo de exilio del reino de los cielos, que es llamado las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Están las prisiones eternas de oscuridad, las prisiones de oscuridad, prisiones de tormento, de castigo, y está el lago que arde con fuego y azufre. Todos los lugares de castigos te serán mostrados a lo largo de este estudio. Quiero que prestes atención y que puedas tomar apunte de cada una de las notas que te voy a dejar a continuación. Traducción griega del Seol usada en la Septuaginta y en el Nuevo Testamento. También significa morada de los muertos, diferente de Gehenna, que se refiere al lugar de castigo final, infierno, lago de fuego. El Seol y el Hades no tienen nada que ver con el Gehenna, que es el infierno. El Gehenna, Geinnom, valle de Hinnom, al sur de Jerusalén. En el Antiguo Testamento fue un lugar de sacrificios a Moloc, Segunda de Reyes 23:10, Jeremías 7:31. En tiempos de Yeshua era considerado un lugar maldito, asociado con fuego y destrucción. Yeshua lo usa 11 veces en los evangelios para hablar del destino final de los impíos. Ejemplo, Mateo 5:22, será culpable del infierno, Gehenna de fuego. Mateo 10:28, teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, en el Gehenna. ¿Qué era el valle de Hinnom? ¿O qué era el Gehenna? El Gehenna era un lugar en la antigüedad, en el tiempo de Yeshua, donde era un basurero alejado de la ciudad. Entonces ese basurero siempre estaba humeando humo putrefacto, donde el gusano nunca muere, porque ahí estaba la basura de toda la ciudad. Ese era el basurero de toda la ciudad, y donde iban y llevaban todo lo que era basura. Gracias a esa referencia, muchas personas se han pegado de allí para decir que el infierno no existe, sino que es un lugar físico, pero en realidad ese lugar físico era utilizado para hacer referencia a lo que va a ser el castigo final. Pero el castigo final no tiene nada que ver con el Seol o el Hades, que es el lugar de los muertos. Pero ya vamos a llegar hasta allá. Abadón, en hebreo, significa destrucción o lugar de perdición. En el Antiguo Testamento aparece varias veces junto a Seol. Ejemplo, Job 26:6, el Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Proverbios 15:11, el Seol y el Abadón están delante de Yahweh. Apolión es en griego. Traducción griega de Abadón significa destructor. Aparece como nombre propio en Apocalipsis 9:11. Y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Se le llama el ángel destructor, Abadón o Apolión, que es lo mismo. Es como decir Seol y Hades, es lo mismo, el lugar de los muertos, solo que Seol es en hebreo y Hades es en griego. La Biblia lo describe como el ángel guardián que custodia el lugar de los muertos, ese lugar en el Seol, donde van todos los muertos que fueron hallados en delitos y pecados en la tierra. Esos muertos que hicieron mucha maldad, mucho daño, que van a ser llevados un día ante el gran tribunal y serán juzgados para ser enviados al castigo final, que es el que llaman el infierno.
Prisiones de oscuridad. El Antiguo Testamento, en Isaías 24, 21 y 22, dice: acontecerá en aquel día que Yahweh castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. Isaías 24 del 21 al 22 está hablando de todas las personas que van a una prisión y que quedarán encerrados en esa prisión y luego de muchos días serán castigados después del juicio final. O sea, después de la sentencia del gran juez en el gran trono blanco, que serán castigados, serán sentenciados de acuerdo a sus obras. Isaías 42 del 6 al 7, que es una profecía mesiánica, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Ahí está hablando de Yahshua HaMashiach. Ahora vamos a definir lo que es infierno. Es un término general para traducir Seol, Hades, Gehenna, y en algunos casos el lago de fuego. No es una palabra original hebrea o griega, sino una adaptación posterior que hizo la Iglesia Católica. Por eso, cuando se lee infierno, hay que ver cuál es el término original en hebreo o griego para entender el sentido. ¿Por qué se inventó esta palabra de infierno? Infierno fue una palabra que la Iglesia Católica utilizó sincretizando todo, metió todo en una sola cosa. Seol, Hades, Gehenna, Apolión, Abadón, todo eso lo metió en una sola cosa, como que todo es lo mismo, como que todo es infierno, para meterle miedo a las personas y aceptaran la fe católica, por la fuerza, por el miedo, por el terror. Ahora, aquí voy a hacerle mención sobre la parábola del rico y Lázaro. Lucas capítulo 16, a partir del 18 al 31. Allí Yahshua narra que el mendigo Lázaro muere y es llevado al seno de Abraham, un lugar de consuelo. Y el rico muere y va al Hades, un lugar de tormento. Entre ambos hay un abismo que no se puede cruzar. Ahora fíjese que Lázaro está en un lugar maravilloso, al cual se le llama el seno de Abraham, pero está en un paraíso, un lugar de consuelo. Yahshua HaMashiach habla no como una parábola, sino como una historia que él conoce perfectamente. Entonces, aquí hacemos referencia también con Yahshua en la cruz con el ladrón. Lucas 23 del 39 al 43, Yahshua le dice al ladrón arrepentido: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Muchas personas dicen que el Señor dijo, de cierto te digo hoy, o hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Como para diferenciar de que ese ladrón en la cruz, que estaba arrepentido, iba a estar algún día en el paraíso con el Señor, porque confunden el paraíso con el cielo. Entonces, como el cielo no puede estar abierto para el ladrón en la cruz todavía, entonces hacen como que el Señor le quiso decir, de cierto te digo hoy, o hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. Y de la manera que lo pongas, el Señor le dijo que estaría con él en el paraíso. Bien sea que estaría hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, o algún día estarás en el paraíso. Sea como sea, que armes la estructura de las palabras del Señor que tuvo con el ladrón en la cruz, el ladrón arrepentido, el Señor le prometió que estaría en el paraíso. Y ciertamente aquí yo te voy a mostrar que el ladrón de la cruz estaba como Lázaro, el mismo día de la muerte del Señor, se encontraron en el paraíso. ¿Por qué? Porque el paraíso no es el cielo. El paraíso es el Seol, el lugar de los muertos, el lugar de reposo de los muertos. Entonces, el Seol, vamos a recalcar, a lo largo de este estudio vamos a recalcar que es el Seol. El Seol, independientemente si fuiste justo o si fuiste injusto, para allá vamos todos, todos. El Seol es el lugar de los muertos.
Y en ese lugar de los muertos hay una división, un abismo profundo, un abismo muy grande que separa el lugar de tormento, donde están la gente impía que no tuvieron piedad, esa gente mala, esa gente dañina que murió, están en ese lugar esperando el juicio final, donde se le dictará su sentencia final, y están atormentadas, y esas personas están conscientes de lo que les espera, de lo que hicieron en la tierra. En la parábola o la historia del rico y Lázaro que hace Yeshua HaMashiach, bien sea como lo tomes, si lo tomas como una parábola o si lo tomas como una historia. Yo personalmente lo tomo como una historia, porque cuando el Señor habla sobre una parábola, Él enfatiza, esto es una parábola, les estoy hablando en parábola para que aquellos no entiendan lo que yo estoy tratando con ustedes. Pero aquí no, aquí Él está hablando directamente y lo cuenta como una historia que Él conoce perfectamente. Y aparte es una profecía, porque al final el rico le dice: Padre Abraham, pero envía a alguien de aquí para que le hable a mi familia para que no vengan a este lugar. Y él le dice: ahí tienen a los profetas, a ellos que lo escuchen. Y entonces dice: pero ¿y si sacas a alguien de aquí de los muertos y lo envías para que les predique? Y él dice: aunque saquen a alguien de los muertos, porque está hablando de Yeshua, Yeshua está hablando de él mismo, está profetizando lo que le esperaba, que él iba a estar un día en el Seol, y aunque salió del Seol, la gente aún sigue sin escuchar. Entonces dice: aunque se levante alguien de los muertos, igual no van a escuchar. Entonces fíjense, está consciente de lo que está sucediendo, está consciente, está atormentado, no quiere que ningún familiar, ningún ser querido vaya a ese lugar. Está consciente, tiene conciencia, y eso lo atormenta, porque sabe, primero, está viviendo en un lugar espantoso, y lo atormenta todo lo que hizo, porque sabe que un día va a ser juzgado por todas las cosas que él pensó que hizo en secreto, que nadie supo, pero que está escrito en un papel, en un libro, de que él lo hizo, de lo que hizo, que solo él sabía. Ahora ahí se sabe todo. Y a eso es lo que le tiene terror. Tiembla de pánico, de terror, y es atormentado día y noche hasta el día que se presente en el gran tribunal, donde va a ser juzgado y sentenciado y condenado, valga la redundancia. Independientemente de cómo se estructure la oración de la respuesta de Yeshua al ladrón arrepentido, estuvo con él en el paraíso. Y el día de mañana, si el Señor no ha venido antes, cuando muramos, nos vamos a encontrar con ese ladrón arrepentido allí en el paraíso. Referencias al Seol en la Biblia. Génesis 37:35, Jacob dice: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Números 16:30 al 33, Coré y su gente descendieron vivos al Seol. Job 14:13, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol? Salmos 9:17, los malos serán trasladados al Seol. Salmos 16:10, no dejarás mi alma en el Seol. Eclesiastés 9:10, en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni ciencia, ni sabiduría. Muchas personas se apegan a este párrafo para decir que en el Seol no hay conciencia. Las personas no tienen conciencia, o sea, no saben nada. No, sí saben, sí tienen conciencia, porque entonces se contradice la historia del rico y Lázaro. Entonces sí tienen conciencia, solo que aquí está mal interpretada la palabra donde dice no hay obra. Nadie va a trabajar, de nada sirve que hagas obras buenas y malas, porque no hay obra ni buena ni mala. No hay ciencia ni sabiduría, allí no existe nada de eso, allí no sirve de nada. Por eso dice: en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni ciencia, ni sabiduría. Pero no quiere decir esto, no tiene nada que ver con la conciencia, de que tengas conciencia, de que tengas recuerdos, de que sepas que estás en ese lugar de tormento. Isaías 14:9, el Seol abajo se espantó de ti. Hay muchas referencias de la Biblia, demasiadas referencias de la Biblia
con respecto al Seol, tanto como lugar de tormento como lugar de descanso. Ahora vamos a hablar sobre el lugar de descanso. Lucas 23:43, Yeshua al ladrón, estarás conmigo en el paraíso, lugar de descanso. Apocalipsis 2:7, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora, los lugares del más allá en la Biblia: Seol o Hades, lugar de los muertos; seno de Abraham, paraíso, lugar de consuelo para los justos; Gehenna, lago de fuego o infierno, destino final de los impíos, castigo eterno; nuevo cielo y tierra nueva, destino final de los redimidos, de los justos. O sea, ya eso es el reinado milenial, el reino de los cielos en la tierra. Yeshua predicando a los espíritus encarcelados. Aquí hay prisiones. Yeshua está en el vientre del Seol, está en el Seol del lado de los condenados, del lado de los malos, del lado de los impíos, de los perversos. Ahora dice, 1 de Pedro capítulo 3, 18 al 20, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Yahweh, a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Yahweh en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Yeshua fue y les predicó. Si no estuvieran conscientes, ¿por qué les va a predicar? ¿Qué les va a predicar? Él fue a proclamar su victoria en el Seol, en el lugar de los muertos. Pero claramente te das cuenta aquí que estuvo predicando en el lugar de los espíritus encarcelados, los que van a ser juzgados en el juicio del gran trono blanco por el juez supremo. Ahora aquí vamos a confirmar el descenso al Seol. Efesios 4 del 8 al 10. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahora ahí está hablando de Yeshua HaMashiach, que antes de subir al Padre, bajó. Entonces, cuando alguien muere, siempre dicen, está allá arriba en el cielo y señalan hacia arriba. No, está allá abajo durmiendo, que es diferente. Abajo, debajo de la tierra, durmiendo. Entonces, profecía mesiánica en los Salmos, Salmos 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hechos 2, 27, 31, Pedro afirma que David profetizó la resurrección del Mesías, que descendió al Seol, pero no fue retenido por la muerte. Primera de Pedro 3, 18 al 20, Yeshua predicó a los espíritus encarcelados. Efesios 4, del 8 al 10, descendió a lo profundo antes de ascender. Salmos 16:10, Hechos 2, 27 al 31, profecía cumplida, no fue dejado en el Seol. Antiguo Testamento, Job 14 del 10 al 12, mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de sus sueños. Aquí está hablando de la muerte, está hablando del Seol como un sueño. Pero fíjese que aquí enfatiza que los muertos no se despertarán hasta que no haya cielo, ni se levantarán de sus sueños. Job 3, 11 y 13. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Ahí está hablando Job
de la muerte como un reposo, como un dormir apacible de descanso. Ahí está hablando de la muerte, del Seol, del lugar de los muertos, como un lugar de reposo, de descanso, al contrario de las personas que van al Seol para ser atormentadas. Nuevo Testamento, Juan 11:11 al 14, sobre Lázaro. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle, dijo Yeshua. Entonces Yeshua les dijo claramente, Lázaro ha muerto, porque los discípulos del Señor no entendían cuando decía que Él duerme. Bueno, pero si está dormido, Él lo va a despertar. Y entonces el Señor le habló de la muerte, del sueño de la muerte. Les explicó claramente, les dijo claramente que había muerto para que entendieran que cuando Él dijo que solo duerme, le estaba hablando que lo iba a despertar del más allá y lo iba a traer a la vida a Lázaro. Primera de Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. El primero en resucitar vivo y quedar vivo por siempre es la primicia, es Él mismo, Yeshua HaMashiach, Él mismo, quien resucitó de entre los muertos y es primicia de los que durmieron. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 15. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Yahweh con Yeshua a los que durmieron con él. No precederemos a los que durmieron. Aquí está hablando también del Seol, del lugar de los muertos, como un sueño, como el dormir de un sueño apacible. El lugar de los muertos, Seol o Hades. Según la Biblia, todos los muertos van al Seol, en hebreo, o Hades en griego. Allí hay dos realidades distintas. Lucas 16, 19 al 31, lugar de consuelo, seno de Abraham o paraíso, y lugar de tormento donde estaba el rico. Ambos separados por un abismo infranqueable. Conciencia después de la muerte. Los justos descansan en paz, en un estado como de sueño, un sueño profundo. Job 14:12, Daniel 12:2 y Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 15, ya lo leímos. Los injustos están conscientes de su pasado, con tormentos de mente y de alma. Lucas 16, 23 al 25. Ninguno ha ido todavía al cielo definitivo ni al infierno eterno, porque eso se decide en el juicio final. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Ahora, el juicio final. Nadie puede ser condenado sin juicio. Nadie puede ser declarado justo sin juicio. Hebreos 9:27 lo dice así. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. En el juicio final, los justos entrarán a la vida eterna. Mateo 25:46. Los injustos, a diferencia de los justos, a las prisiones eternas y a la pena de muerte que es el infierno o lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Ojo, los que van a ser juzgados, no todos van a ir al infierno. Y aquí es donde yo les voy a explicar los diferentes tipos de castigos que presenta la Biblia. El papel de Yeshua. Primera de Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua, hombre. Primera de Juan 2:1. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el justo. No a María, no a la Virgen del Rosario, ni a la Virgen de la Caperucita, ni a la Virgen Blancanieves y los 7 enanitos. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Yeshua HaMashiach. Es decir, Yeshua es el abogado defensor, es el mediador y justificador de los que creen en Él. Aquí no hay otro justificador, aquí no hay otro abogado, aquí no hay otro mediador. Así que si usted es católico y usted cree
que orándole a un muñeco van a ser oídas sus oraciones, usted está equivocado. Equivocado. No existe otro mediador entre Dios y los hombres. Aquí se lo estoy poniendo para que usted entienda, para que usted deje de creer en todas las mentiras de los católicos. La Iglesia Católica siempre alega, siempre dice que ella fue la iglesia establecida por Cristo a través de Pedro. Es mentira del diablo. ¿Por qué es mentira? El Señor Yeshua HaMashiach era judío. Él no era católico, ni mucho menos cristiano. Él era judío. Él enseñaba el judaísmo, su religión era judía. El apóstol Pedro era judío. Él seguía la religión judía y la religión de Yeshua HaMashiach era la religión judía. La primera iglesia establecida por el Señor a través de Pedro y sus discípulos era judía. Entonces, ¿qué hizo el catolicismo cuando nació el catolicismo 325 años después de Cristo? Inventar reglas, inventar doctrinas para perseguir a los judíos, matarlos, destruirlos y establecer su poder, su jerarquía, su dominio infernal sobre toda la tierra. Porque Yeshua es el único abogado, el único defensor, el único mediador y justificador de los que creen en Él. No le rece a María. Eso es algo repugnante, diabólico, satánico. Usted no se ha dado cuenta que hasta esa oración es tan satánica y tan horripilante. Reza por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Imagínense, esa es una oración que no existe. María no murió y resucitó de entre los muertos. Ella murió y está en el paraíso. Cuando nosotros muramos y vayamos al paraíso, nos vamos a encontrar con María. María va a estar allí con Pedro, con Juan, con los discípulos del Señor, hasta el día que se ha abierto el reino de los cielos. Y entonces sean llamados todos los muertos, todos los que duermen. Entonces despertemos y vayamos a reinar con Él. Pero María no escucha su oración, señor, señora. María no escucha su oración. El único, les repito por enésima vez, el único mediador entre Dios y los hombres, justificador y defensor, abogado defensor, se llama Yeshua HaMashiach. O se lo digo en su lenguaje, se llama Jesús, Jesucristo, el Cristo de la gloria. El purgatorio, aquí voy a hablar sobre el purgatorio. El purgatorio enseña que después de la muerte hay otro proceso de purificación fuera de Cristo y que esa purificación puede acelerarse con misas, indulgencias o dinero. Esto choca de frente con lo que la Biblia enseña, que solo la sangre de Cristo limpia de pecado. Primera de Juan 1, 7, Hebreos 9, 14. Si existiera un purgatorio, entonces el sacrificio de Cristo sería insuficiente. Sería nulo, no serviría de nada. Y se necesitaría ayuda humana. Imagínense, ayuda humana. Dinero, rezos, misa. Dale dinero a los curas corruptos, hijos de Satanás, para que saquen a un desgraciado impío que está supuestamente en el purgatorio. Entonces, a punta de rezos y misa y dinero, van a sacar a esa persona de allí, van a purificar su alma. Eso es mentira. Eso es una mentira satánica para alejarte de la fe en Cristo. Pero la Escritura es clara. La Biblia dice, Hebreos 10, 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿A quiénes? Los santificados son todos aquellos que creen en Cristo, y como Cristo nos justifica y nos purifica de pecado, entonces por eso nos llama santos a nosotros y somos santificados. Ahora fíjense, las categorías de castigo están Mateo 8, 12, 22, 13 y 25, 30. Dice, échenle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y entró el rey para ver los convidados y vio allí un hombre no vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Mas él cerró la boca, se quedó callado.
Entonces el rey dijo a los que servían: atado de pies y manos, tómenle y échenle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Fíjense, aquí está hablando prácticamente de lo mismo. Aquí está mostrando que hay personas que van a estar en la boda, pero con trajes sucios. Van a estar con trajes sucios y a esas personas se les va a decir: átenlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Ahora vamos a leer el 25. Fíjese lo que dice el 25. Aquí va lo mismo, en el mismo capítulo. Fíjese, en la parábola de los talentos, que viene siendo del 25, del 14 al 30. Ustedes conocen la parábola de los talentos, y al que le dio uno, simplemente enterró lo que tenía, ese talento que a todos el Señor le da, a todos le da, y a ese escondió el talento. Y un talento es equivalente a unos 35 kilos de oro. Es una fortuna. Y esa persona ni siquiera puso el talento en el banco para que ganara intereses. Así que lo enterró, simplemente lo enterró, lo menospreció a su amo, menospreció su bondad, su misericordia, menospreció todo, escondiéndolo, por miedo, por temor. Y esa persona, en el versículo 30 dice: y al siervo inútil échenlo a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora fíjense, aquí remata, porque el capítulo 25, en el capítulo 25 él está enfatizando qué es el lloro y el crujir de dientes, qué es ese lugar, y lo está mencionando muchas veces, y está mencionando este juicio a estas personas. Entonces dice, el 45 dice: entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui huésped y no me recogiste, desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces les responderá diciendo: de cierto les digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, ni a mí me lo hiciste. E irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Fíjense, aquí está hablando de dos lugares diferentes. Aquí está hablando a las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Luego vuelve a mencionar las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Y luego a estos del final les dice: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Al mismo lugar donde va a enviar a Satanás y a sus ángeles, que no es el mismo, las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Esto es más profundo, porque este dice: e irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Aquí hay una comparación grande, porque a los que envía al mismo lugar de Satanás y sus ángeles y sus demonios, ese es el castigo final, la pena de muerte, la pena capital. Pero a los que le dice: échenlo a las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes, eso es un exilio espiritual. Vivir fuera del reino, viviendo eternamente lo que se perdieron, viendo a otros reinar, viendo a otros gozar, viendo a otros disfrutar, mientras ellos pasan el resto de su existencia crujiendo sus dientes de impotencia, de frustración, de tormento por lo que dejaron de hacer con lo que Dios le dio cuando vivían en esta tierra. Entonces eso es un castigo de exilio. Eso es un exilio espiritual. Échenlo a las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Llorar y crujir, el crujir de dientes, no es de dolor, sino de sufrimiento del alma, de sufrimiento de la mente, de tormento de lo que se perdieron
Eso es una tortura, ese es un castigo terrible. Una persona que ve desde afuera todo lo que se perdió, lo que pudo haber tenido, lo que pudo haber sido de él. Ese es el lloro y el crujir de dientes. Prisiones de oscuridad. Judas 1, lo voy a leer desde el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Yahshua HaMashiach. Esta es la Iglesia Católica, que cambió a Dios el sacrificio de Yahshua en la cruz del Calvario por la imagen de una diosa, Acera, Astarte, y la convirtió en la supuesta Virgen María, y entonces quitó el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para que se le ore a una estatua inservible que no tiene vida, que es una piedra. Entonces dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Fíjense, en prisiones eternas. Segunda de Pedro 2:9, aplicado a los humanos impíos. Lugar de tormento consciente. Lucas 16, 23 al 24. El rico en tormentos en el Seol. Apocalipsis 14, 10, 11. Será atormentado con fuego y azufre, y no tienen reposo de día ni de noche. Aquí hay otro tormento activo, consciente y eterno, destinado para los que vivieron en maldad deliberada y se rebelaron contra Dios. La muerte segunda. Esta es la pena capital, pena de muerte. Y la muerte y el Hades, Apocalipsis 20 del 14 al 15 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Los cobardes e incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto es pena capital, pena de muerte. Esto es la pena definitiva, la aniquilación eterna en el lago de fuego, para los que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida. Grados de castigo. Lucas 12, 47 al 48. Unos reciben muchos azotes, otros pocos. Ahora vamos a leerlo completo para que usted entienda sobre muchos azotes y otros pocos. Mas si el tal siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a herir a los siervos y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera y a la hora que no sabe, y le apartará y pondrá su parte con los infieles. Porque el siervo que entendió la voluntad de su señor y no se apercibió ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Fíjense, será azotado mucho. Mas el que no entendió e hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a cualquiera que fue dado mucho, mucho será vuelto a demandar de él. Y al que encomendaron mucho, más le será pedido. Si a usted se le dio la Biblia, si a usted se le dio la verdad y predicó la mentira, asesinó a los judíos, persiguió a los judíos, asesinó a familias enteras, quemó en la hoguera a millones de personas a lo largo de los siglos. Si usted, teniendo la Biblia, los papiros originales, hizo tanta maldad, a usted se le va a condenar mucho, mucho. Pero al que no es entendido, hizo el mal, pero que no es entendido, a ese se le dará castigo, pero no tanto en comparación con el castigo que se le va a dar a usted por tener la Biblia, por tener la verdad en sus manos y no enseñar la verdad, sino la mentira, la arrogancia,
el orgullo, la vanidad, la soberbia. Mateo 11, 22 al 24, más tolerable para Sodoma que para Capernaum. Esto muestra que dentro del infierno hay niveles de castigo proporcional según las obras y la luz que cada uno recibió. Mateo 19, 14. De los niños es el reino de los cielos. Entonces, en conclusión, cuando las personas mueren, van a un sueño profundo. Y la Biblia muestra claramente que ese sueño profundo puede ser una pesadilla perpetua hasta el día del juicio, una pesadilla horrible, o puede ser un sueño placentero al que le llamamos el paraíso, un sueño placentero del cual no queremos despertar. En los dos tenemos conciencia, pero yo voy a explicar ese tipo de conciencia. Conciencia del mal, la conciencia de que hiciste muchas cosas malas, de que fuiste terrible, de que hiciste cosas en oculto que ahora son descubiertas y sabes que vas a ir a un juicio y que te espera algo terrible, una pena de muerte, una pena de exilio, una pena de prisión en un lugar de tormento más horrible del que estás. Esos son los que están en el Seol, en el lugar de tormento, en un sueño profundo. Pero también están los que duermen en el Seol, en el paraíso. ¿Están conscientes? Sí, están conscientes. Es la misma conciencia que puede tener un niño que sus padres están hablando afuera mientras ellos están dentro de un parque cerrado con toboganes de agua, un parque de agua donde hay animales, donde los leones, los osos, los tigres, donde los conejos están juntos y se dejan acariciar y juegan con los niños. Está repleto de niños, todos están felices, hay dulces, caramelos, pasteles por todos lados. Ellos saben que sus padres están afuera, pero no les importa, porque su felicidad es tan grande, que se olvidan de todo. Están conscientes de que están jugando, de que están en un lugar hermoso, demasiado maravilloso, que no hay lugar para las preocupaciones, no hay lugar para el castigo, para el tormento, no hay lugar para los malos pensamientos, sino para un lugar de completa diversión, un lugar de extrema diversión. Muchas personas, he escuchado a muchas personas hablar sobre el cielo en su ignorancia, como si fuera lo mismo el paraíso, y dicen como que qué aburrimiento sería estar en un jardín lleno de flores, todo bonito, por toda la eternidad. Qué aburrido sería eso. Como dijo el Señor, dejen los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Porque para entrar en el reino de los cielos tienes que ser como un niño. Tienes que pensar como un niño. Usted no se da cuenta que el niño... ¿Por qué tiene que luchar tanto el niño para dormir? En cambio nosotros luchamos porque no podemos dormir por las preocupaciones, por la angustia, el trabajo, cómo vamos a pagar la renta, cómo llegamos a fin de mes. En cambio el niño lucha para mantenerse despierto, porque el niño no quiere que termine el día. El niño quiere disfrutar porque está empezando a vivir y quiere disfrutar lo máximo y llora porque no quiere dormir, quiere estar despierto. Quiere romper todo, quiere tirar todo, quiere rayar las paredes, quiere jugar con sus peluches, quiere jugar con todo al mismo tiempo, quiere meter las manos en el agua, quiere jugar, su vida es diversión. Y luchan para no dormirse y lloran de frustración porque no se quieren dormir. Entonces, para entender ese sueño profundo del paraíso, tienes que pensar como un niño. Un niño que está despierto, que tiene todo a su alcance, tiene todos los animales, porque el niño le apasiona, le atrae tocar un animal, un gato, un conejo, le atrae tocar su pelo, tocarlo a un león metiendo su mano dentro de la boca del león y jalándole la lengua, o besándole sus ojos, jalándole los bigotes al león, abrazado con un oso, haciéndole cariños al oso en la barriga, revolcándose con él.
Tiene que imaginarse a un niño que tiene todo a su alcance, tiene un parque de agua infinito donde se puede bañar y lanzarse de toboganes y lanzarse de lugares impresionantes. Un niño donde puede volar. Solo piensa que va a volar hacia la cima de una montaña, se junta con 2, con 10 y vamos a volar hacia el pico de esa montaña y todos están volando porque todo es posible. Muchas personas dicen, no, pero no hay conciencia, ahí no hay conciencia, todos están durmiendo. Pero yo le pregunto a usted, cuando usted duerme, usted palpa, usted huele, usted puede comer. De hecho, hay personas que sueñan que están en el baño y se orinan en la cama. Pero hay personas que comen manjares y delicias. En un sueño placentero usted puede volar donde quiera, no hay limitaciones. Puede inventar cualquier cosa, puede pasar cualquier cosa. Y usted no quiere despertar y hay sueños donde usted se despierta y se lamenta de haberse despertado porque quiere seguir soñando y cierra los ojos e intenta conectarse de nuevo con el sueño. ¿Por qué intentas conectarte de nuevo con el sueño? Porque fue un sueño placentero. ¿Por qué? No volviste a soñar nunca más eso. Fue un regalo del cielo para que tú puedas entender lo que es el paraíso. Para allá van todas aquellas personas, todos nuestros seres queridos van a ese lugar. Independientemente de la religión, independientemente que la persona creyó en Cristo o no, esa persona va para ese lugar. Si la persona es un asesino, si la persona es mala, si la persona es un católico que ha engañado a tanta gente, un sacerdote católico, esa persona va a ese lugar. La diferencia es que a pesar de que los dos van al Seol, el lugar de los muertos, unos van a un tormento perpetuo, a una pesadilla horrible del cual no pueden despertar. Intentan despertarse, pero no pueden. Están conscientes de todo el mal y de toda la podredumbre, de todo el daño que causaron, de toda la mentira que esparcieron, de toda la inmundicia. Y que eso no es el final, que les espera algo más terrible todavía. Ellos están conscientes, ellos palpan, ellos sienten, pero en el paraíso también. Hay personas que se le han muerto niños y les hacen misa y que para que el niño, para purificar su alma, no crea más en esa basura, en esa mentira. Si su niño murió, recuerde simplemente las palabras de Yeshua HaMashiach. Dejen a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Una persona me dijo, una niña muy hermosa, me preguntó, ¿y los niños especiales? Sus padres son muy malos. Me habló de alguien en específico y que los padres son muy malos, pero tienen un niño especial, que es un adulto. ¿Qué va a pasar con ese niño? Es un niño. Yo le respondí a esa niña, esa persona, aunque tenga 60, 70 años, es un niño. A esa persona se le dio el premio de vivir en esta vida siendo niño por siempre. Esos son los niños especiales. Los niños que tienen síndrome de Down, los niños que tienen un autismo, ese autismo profundo que no los dejó crecer, que no se mueven, que lo único que hacen es pensar y mover su cabecita. Un día van a estar corriendo, caminando, volando, inventando sueños y fantasías, disfrutando, comiendo dulces, jugando con animalitos en el paraíso. Todos los niños, independiente de que su padre sea Hitler, independientemente de que ese niño haya sido fruto de una violación, independientemente de que ese niño fue un aborto que dejaron tirado en la basura pensando que estaba muerto y alguien lo crió, ese niño, si el día de mañana muere, a pesar de que sus padres hicieron cosas malas, ese niño estará allí en ese paraíso. Y entonces un día todos serán llamados, todos los que duermen serán llamados, todos, y resucitarán, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua, condenación perpetua, vergüenza perpetua y otros a pena de muerte. Deseo con todo mi corazón que puedas escoger el camino a la eternidad, ese camino hermoso y maravilloso, que es el camino de la justicia,
y que un día puedas estar en el reino de los cielos conmigo, reinando, porque guardaste la ley de Yahweh. Porque así como dice Mateo 5:19, mas cualquiera que hiciere y enseñare la ley, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Que puedas reinar juntamente conmigo, con Yeshua HaMashiach, porque abriste los ojos y entendiste que ese Yeshua, quien nos manda a guardar la ley, era judío, que es judío y que ama la ley de su Padre. Que vivas en justicia y que puedas entender que la santidad es vivir apartado del pecado y que el pecado es la violación de la ley de Dios. Que guardemos la ley de Dios, que amemos la ley de Dios para poder vivir en santidad y un día poder disfrutar juntos en el reino de los cielos. Shofar.